Let's begin by showing what we do. Gemma is going to strongly authenticate herself using our public demo app. First, she aligns her face using that line drawing of herself, which is saving her from selfie anxiety. Then, the screen flashes some fun colors at her for a couple of seconds. Las tecnologías de reconocimiento y verificación facial han acabado convirtiéndose en parte integral de nuestra vida, pero nunca antes habían sido planteadas como mecanismo de identificación oficial en los organismos de gobierno de un país. Singapur será el primero en hacer uso de la verificación facial para sus ciudadanos, algo que supone todo un salto de fe en una tecnología que ha planteado dudas en el pasado y que ahora quiere servir como sustituto de documentos como el carnet de identidad o el pasaporte. Los responsables de iProve, la empresa del Reino Unido que ofrecerá la tecnología necesaria para poner en marcha en el país, destacaban la diferencia entre reconocimiento facial y verificación facial con dos escenarios muy distintos. En el escenario 1 caminas por Times Square o estás sentado en tu asiento del estadio de Wembley. La tecnología de reconocimiento facial, combinada con un circuito cerrado de cámaras, escanea a la multitud y compara caras con las de una base de datos de sospechosos de crímenes. No sabes ni cuándo ni si se está efectuando ese proceso. No tienes opción de deshabilitarlo o no participar. No hay un beneficio personal directo de ese proceso. No sabes cómo se usan, comparten o almacenan las imágenes. En el escenario 2 estás en casa. Quieres sacar un visado para unas vacaciones en el extranjero. Abres tu portátil, te registras en el servicio de visados de ese país. Usas la cámara para escanear tu carnet de identidad o pasaporte para demostrar tu identidad. La tecnología de verificación facial confirma que tu cara es la que aparece en el documento de identidad y que eres real y estás solicitando el visado en ese momento. Sabes que el proceso se está haciendo. Has elegido hacerlo. Hay un beneficio personal y teóricamente sabes que las imágenes se mantienen en privado, sujetas a la regulación GDPR. Para Koh Kek Sin, responsable del proyecto en GovTech, Singapur, no habrá restricciones sobre cómo se usa la verificación facial, en tanto cumpla con nuestros requisitos. Esos requisitos son que la verificación facial se haga con el consentimiento y el conocimiento de la persona que lo haga, explicaba el directivo, que asegura además que será mejor para la privacidad porque las empresas que lo usen no recolectarán datos biométricos. Solo verán una puntuación que indica lo cerca que el escaneo está de la imagen que el gobierno tiene de esa persona y que ya tenía al gestionar los documentos de identidad tradicionales. Real liveness attacks like photos and masks, but also to the serious threats from recorded video and deepfakes. Just a year ago. Los chinos son los constructores de la presa hidroeléctrica más grande del mundo. Se trata de la presa de las Tres Gargantas y se encarga de retener y aprovechar las aguas del caudaloso río Yangtze. Es el río más largo del país, del continente asiático y el tercero más largo del mundo. El Yangtze nace en la meseta tibetana, en sus 6.300 kilómetros pasa por Wuhan y desemboca en Shanghái, aunque la presa de las Tres Gargantas se ubica en la ciudad de Yichang, en la provincia de Hubei, que está más o menos en el centro del país. En esa ciudad se halla esta presa que es la mayor planta energética del mundo con una capacidad de 22.500 megavatios. Inicialmente se planificó que la presa contendría 26 hidroturbinas, estimando una capacidad de 18.200 megavatios. Pero finalmente hay 34 hidroturbinas, añadiendo 6 subterráneas y 2 de 50 megavatios a las iniciales para lograr esos 22.500 totales que decíamos de potencia total. La presa finalmente quedó en 2.209 metros de largo. Una construcción tan grande de hormigón tenía el riesgo de que el cemento se agrietase y se sobrecalentase, pero precedentes como la gran presa Hoover sirvieron para idear métodos de enfriamiento del mismo. Aire frío antes de la mezcla y transportadores de alta velocidad en este caso, y en total se usaron más de 28.000 millones de metros cúbicos de hormigón. También contiene el ascensor para embarcaciones más grande del mundo, el cual permite que los barcos superen el desnivel de 113 metros que hay en el río entre el antes y el después de la presa. El proyecto y sobre todo su construcción final tuvo controversia por las consecuencias derivadas de su envergadura. En un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya se planteaban las consecuencias medioambientales de cualquier presa, con cambios químicos y geológicos que influyen en la biodiversidad,
responsabilizando a la obra de la desaparición del delfín baiji endémico de la zona. Hubo además pérdidas arqueológicas de reliquias ubicadas en las cercanías del río por la inundación de tierras, entre las que se encontraban elementos del Paleolítico, Neolítico y obras de las dinastías Ming y Qing, entre otras, por no hablar de la reubicación de más de 1 millón de habitantes. Yo, it's me. It's Guac. I've been gone for 2 years and nothing's changed, bro. La imaginación ha superado esta semana la frontera mental acerca de cómo utilizar un deepfake. Un joven ha vuelto a la vida después de muerto sin su consentimiento explícito, pero sí el de su familia, para lanzar un mensaje político. Joaquín Oliver quiere tu voto contra las armas. Este chico de 17 años murió en el tiroteo masivo de Parkland, en Estados Unidos, en 2018. Las elecciones de este noviembre habrían sido las primeras en las que podría haber votado. Cuenta a cámara el espectro reanimado digitalmente, con unos ademanes que de seguro imitan el lenguaje corporal que tenía el chico. Pero nunca podré elegir el mundo en el que quiero vivir, sentencia. Los padres cuentan que el proceso de hacer este video ha sido la experiencia más difícil que hemos vivido desde que empezamos a luchar contra la violencia de las armas tras el asesinato de nuestro hijo. Pero es algo que ayudará a cambiar el rol de Joaquín de víctima a activista, alegan. El estudio de marketing que ha estado detrás del proyecto cuenta que no ha sido el típico deepfake de políticos y estrellas de Hollywood, sino que han hecho el video contando con apenas 3 fotografías del chico, así como una supervisión de los padres para que la sensación final sea la de estar viendo a esa persona y no a otra. En vista de los resultados, esta idea abre la puerta a infinitas posibilidades de recreación a la carta que podrían hacerse en el futuro de cualquier otro individuo. No one will ignore. It's very hard for me to look at this. So please listen to what Hay un antecedente de este fenómeno de este mismo año, aunque con una tecnología ligeramente distinta. Una cadena de televisión surcoreana retransmitió cómo una madre pudo jugar y hablar con una copia en realidad virtual de la niña que había muerto de leucemia 4 años atrás. Desde hace 5 años existen empresas del mundo de los videojuegos que han tanteado proveer con este tipo de servicios para superar la muerte de nuestros seres queridos. What is that? Everyone knows it, but they don't do anything. I'm tired of waiting for someone to fix it. The election in November is the first one I could have voted in, but I'll never get to choose the kind of world I wanted to live in. So you've got to replace my vote. Go to unfinishedvotes.com, register, then go vote. Vote for politicians who care more about people's lives than the gun lobby's money. Vote for people not getting shot, bro. I mean, vote for me, because I can't. We've got to keep on fighting, and we got to end this. Tu tetera, tu lavadora, tu vitro, tu calefacción, tu vehículo enchufable, todos ellos obtendrán su energía de forma limpia y sin sentirnos culpables, gracias a las brisas que soplan alrededor de estas islas. Así de poético se mostró Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, al anunciar su proyecto de inversión masiva en centrales de energía eólica marina. En este país el objetivo es claro: que todos los hogares obtengan su energía de esas centrales eólicas en 2030, algo que hará necesaria la producción de al menos 40 gigawatts de energía. Para lograrlo, Johnson indicó que el gobierno invertirá 175 millones de euros en fábricas que desarrollen la próxima generación de turbinas o aerogeneradores, entre las cuales estarán modelos flotantes capaces de generar 1 gigawatt de energía eólica marina en 2030. Este anuncio es parte de una serie de medidas
dirigidas a impulsar las renovables de forma muy notable en el Reino Unido. Entre esas medidas se está estudiando la posibilidad de retrasar el veto a los vehículos con motores de combustión que se había establecido para el año 2040, pero que se podría mover a 2045 o 2050, justo cuando se quiere alcanzar la neutralidad de emisiones. What if technology helped us focus on what matters most? Desde hace más de 5 años que Google ha estado trabajando en Project Jacquard. Este proyecto busca aportar tecnología y conectividad a prendas de vestir y accesorios sin llenarlo todo de cables u otras molestias. Ejemplo de ello es la nueva mochila que han presentado en colaboración con Samsonite. Desde una de sus asas es posible controlar objetos domóticos de la casa y características del smartphone con solo realizar gestos. La mochila tiene un aspecto relativamente normal, es decir, no deja ver prácticamente nada especial que dé a entender que es una mochila inteligente o con funciones de conectividad. En el asa izquierda dispone de una serie de bandas que permiten detectar gestos al ser tocadas. La mochila admite un total de 4 gestos diferentes: deslizar hacia arriba, hacia abajo, tocar 2 veces y tapar. Con estos gestos y combinados, es posible controlar la reproducción del smartphone, invocar a Google Assistant, pedir la hora, hacer una selfie, controlar luces, aceptar llamadas y muchas otras opciones más. Para todo ello se requiere que el chip de Jacquard esté colocado dentro de la mochila y que se tenga la app instalada en el teléfono. El chip al teléfono y viceversa se conecta mediante Bluetooth. Además, tiene un LED que puede actuar como indicador para recibir notificaciones u otros avisos. Samsonite Connect iBackpack, nombre oficial que recibe esta mochila, ya está disponible. Se puede comprar desde la web oficial de Samsonite por un precio de $220 para la versión estándar y $200 para la versión Slim. Together with your favorite brands, we're introducing a new generation of connected products. Jacquard. It's a new everything. Para obtener un cultivar de trigo se necesitan entre 6, 7, 8 o 9 años para obtener un cultivar que se adapte a una zona agroecológica. Los mejoradores estamos permanentemente trabajando para ser más eficientes y acortar ese periodo. Una de las técnicas utilizadas es esta técnica de cruzamientos amplios, y para ello estamos desarrollando una técnica que se adapte a obtener rápidamente estos cultivares de trigo. Lo primero que hay que hacer es sincronizar las floraciones tanto del maíz como del trigo. Una vez que sincronizamos las floraciones hay que castrar las espigas de trigo, y lo que tenemos que hacer es retirar las anteras de cada espiguilla de trigo. Una vez que está castrada se tapa con un sobre, y esta espiga entre las 24 y 48 horas es polinizada manualmente con polen de maíz. A los 15-20 días lo que tenemos que hacer, ese embrión es muy débil, entonces tenemos que rescatarlo. Se retira el embrión dentro de su cariopse y se pone en un medio de cultivo rico, se llama medio MS, en un tubo de ensayo. Ese embrión va a crecer in vitro, en condiciones también controladas, de entre 5 y 10 días en oscuridad, y luego será transferido a luz. Periodo de luz, una vez que llegue a 2 o 3 hojas, es trasplantado a macetas con tierra fértil. Esta planta tiene la mitad del material genético del trigo porque fue polinizada por maíz, entonces tenemos que duplicarla mediante la aplicación de un químico que se llama colchicina para lograr que todo el material genético esté por 2, o sea, pase de ser haploide a doble haploide.
En ocasiones hemos hablado del peligro potencial de las regiones costeras en relación al crecimiento del nivel del mar a consecuencia del cambio climático, pero estar en un rincón o directamente separado de la masa continental ha significado estar expuesto a ciertas amenazas climáticas desde hace mucho. Los Países Bajos son una de estas regiones y lo aprendieron a palos, de ahí que decidiesen crear un grandioso dique de 8 kilómetros de longitud. Esta mega construcción formó parte de un gran plan para evitar futuros desastres como lo acontecido en la terrible inundación de 1953, provocada por la destrucción de los diques y que se cobró más de 1.800 víctimas. El Plan Delta empezó con la idea del represamiento a largo plazo de la desembocadura de algunos ríos holandeses como el Brilse Hat y el Botlek, pero lo acontecido en el 53 hizo que se replanteara la ejecución, pasando esta a ser radical. En 20 días se formó la Comisión del Delta y se estableció un plan de mayor magnitud cuya obra más destacada acabaría siendo Oosterscheldekering. La idea original de Oosterscheldekering era la construcción de un dique completamente cerrado, pero esto provocó una gran polémica por la previsible desalinización del agua estancada y su repercusión medioambiental. Por ello se optó por construirlo de manera que solo se cerrase en situaciones de riesgo. La estructura se basa en 65 pilares de hormigón y un total de 62 compuertas de acero, cada una de 42 metros de ancho y 6 a 12 metros de altura. Los pilares miden entre 35 y 38.75 metros de altura y pesan unas 18.000 toneladas. Según la web del Museo Watersnood, cada uno de estos pilares requirió 7.000 metros cúbicos de hormigón y costó en torno a 1 año y medio. Además, la envergadura del proyecto Delta era tal que se tuvo que construir 3 islas artificiales, 2 de ellas sirviendo de base de Oosterscheldekering, que sirvieron para construir las piezas del dique, habilitando una dársena seca de 1 kilómetro cuadrado, que posteriormente se inundó, y recurriendo a barcos especiales para ensamblar los elementos y acabar los pilares. En su web oficial explican que la construcción de toda la barrera costó 2.500 millones de euros y que en teoría con ella se reducirá la probabilidad de inundación a una vez cada 4.000 años. La barrera se cierra si el agua queda a un nivel por encima de los 3 metros del nivel normal de Ámsterdam. Su duración estimada es de 200 años y se dice que se llegó a considerar como la 8ª maravilla del mundo por la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. This is the research platform FLIP, built in 1962. FLIP was built by the United States Navy to serve as a research platform for a submarine project. En 1962, los científicos Fred Fisher y Fred Spice tuvieron una idea para acabar con la frustración de su trabajo. En los barcos de investigación en los que trabajaban estudiando el comportamiento de las ondas sonoras bajo el agua, la inestabilidad del oleaje no hacía más que dificultar sus estudios. Necesitaban un barco estable y pensaron que hundir el 85% de un barco iba a darles la estabilidad necesaria. Y resulta que sí. Así es como nació RP Flip, uno de los barcos más extraños de todos, si no el que más. Pertenece a la Oficina de Investigaciones Navales de Estados Unidos y la verdad es que técnicamente no es un barco, sino una plataforma marina. Se desplaza como un barco y parte de su aspecto es el de un barco. Además, lleva personas en su interior. Sin embargo, todo cambia cuando se voltea en vertical y hunde gran parte de su cuerpo. RP Flip tiene un total de 108 metros de largo. Barco como tal es solo la punta de la estructura. El resto, unos 91 metros, es una especie de tubo hueco por dentro. Es la parte que se hunde y para hacerlo se llena de forma automática de agua. En el momento que esto comienza, el RP Flip comienza su volteo de 90 grados en un proceso que dura unos 28 minutos. El resultado, toda la parte trasera se llena de agua y acaba hundida bajo el mar, dejando solo la punta afuera flotando en vertical. Dado que más de 90 metros están debajo del agua y menos de 20 llegan a estar fuera, la estructura es tremendamente estable y no se ve afectada por el oleaje. Esto permite a los científicos realizar sus tareas con más facilidad, ya que el movimiento deja de ser un factor que estropee las pruebas realizadas.
A la hora de volver a su posición original, se bombea aire comprimido en las cámaras interiores que previamente se han llenado con agua. Con esto, toda la plataforma sale de vuelta a la superficie. RP Flip está diseñado para estudiar señales acústicas, temperatura del agua, recopilación de datos meteorológicos o comportamiento de las olas, entre otras cosas. La plataforma consigue acomodar a un total de 11 personas y 5 miembros de la tripulación. Además, permite mantener en mar abierto a sus integrantes durante 30 días. Así, lleva operando más de 5 décadas. Uno de los límites que la realidad virtual aún debe superar es el de simular los desplazamientos. En un espacio físico cerrado esto no es tan sencillo, pero Virtuix tiene una idea, una especie de cinta de correr que te permite caminar y correr en todas las direcciones. La idea no es del todo nueva. Virtuix presentó su primer Omni allá por 2013. Esta nueva versión cambia algunos aspectos estéticos y funcionales, pero sobre todo cambia el enfoque. Mientras que la inicial estaba destinada a un sector más profesional y que requería de los usuarios ir a centros especializados, la nueva busca estar disponible en el hogar de cada uno vendiéndola directamente al consumidor. La clave de Virtuix Omni One es su base, una base circular e inclinada que devuelve los pies del usuario siempre al centro. Para incrementar este efecto se debe utilizar con unos zapatos especiales que hacen que la superficie sea totalmente resbaladiza. Con el jugador atado a un arnés que soporta su peso, sus pies se deslizan por la cinta de correr cóncava y ese movimiento se traduce en movimiento en el juego. Cuando el usuario entra en este chaleco con arnés, se queda en cierto modo suspendido, permitiendo así mover los pies sin llegar a desplazarse del lugar real. La base registra los movimientos que realiza y los convierte en movimiento en el entorno real. Dice Virtuix que se han aliado con varias desarrolladoras para adaptar sus títulos a la Omni One. Llega con un total de 30 títulos en su lanzamiento. Esperan lanzar al mercado este Omni One en la segunda mitad de 2021, aunque no va a ser precisamente barato. El dispositivo en sí cuesta un total de casi $2.000, o si se prefiere, $55 mensuales. Asimismo, hay una suscripción online a los videojuegos por $14.95 al mes. Desde hace casi un lustro, Boom Supersonic ha estado detrás de la idea de devolver los aviones supersónicos a la vida. No es tarea sencilla, pero la compañía dice tener ya listo el primer avión supersónico de prueba de diseño propio. El XB-1 será el prototipo con el que realizarán las pruebas y demostrarán las capacidades de su tecnología supersónica, y surcará los cielos a partir del próximo año. El avión apenas tiene 21 metros de largo y no tiene espacio para pasajeros más allá del propio piloto. Se trata de un prototipo a pequeña escala de lo que esperan construir en el futuro. El modelo de producción completo eventualmente permite llevar decenas de pasajeros, aunque no vamos a ver un modelo completo hasta al menos 2029. Cuenta con un total de 3 motores J8515 fabricados por General Electric y generalmente son utilizados en aviones militares. Con estos 3 motores y la aerodinámica del avión, esperan alcanzar velocidades Mach 1.3 en el mejor de los casos. Overture es el nombre que recibirá el primer avión comercial supersónico. Este contará con una longitud de hasta 60 metros de largo y en su interior permitirá transportar entre 65 y 88 pasajeros. Su velocidad dicen que el doble que un avión promedio actual, lo que le permitirá reducir a la mitad el tiempo de vuelo actual. No obstante, no va a ser nada fácil conseguir esto, no solo por la tecnología que permita al avión conseguir dicho rendimiento, sino también por los precios, consumo y otros gastos que supone algo así. Cada billete costará alrededor de los $5.000, por ejemplo.
Durante 2019, a través de un proceso participativo que convocó a más de 50 referentes pertenecientes a 30 instituciones de los ámbitos gubernamental, científico, académico y sociedad civil, se elaboró el Plan Nacional para la Conservación de las Aves Playeras en Argentina, que acaba de publicarse. Las playeras son uno de los grupos de aves que sufrieron las más drásticas disminuciones poblacionales de las últimas décadas. Estas aves realizan algunas de las migraciones más extensas que conocemos, concentrándose en un número limitado de humedales ubicados a lo largo de sus rutas migratorias. Nuestro país se encuentra en el extremo sur de los tres principales corredores o rutas migratorias existentes en América: Atlántico, Pacífico y Midcontinental, siendo territorio de reproducción y descanso no reproductivo de especies migratorias con cronologías opuestas. Por un lado se encuentran las especies que reproducen en el sur del país durante la primavera y el verano austral, y que luego migran por los mencionados corredores hacia el norte, distribuyéndose en Sudamérica. Por otro lado, se encuentran las especies que anidan en Norteamérica durante el invierno austral y que luego migran a Argentina a través de las mencionadas tres rutas. A través del proceso de construcción colectiva del plan y en base a la opinión de los expertos, se identificaron problemas, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta la conservación de las aves playeras y sus hábitats en Argentina, y se definieron las estrategias y acciones que se implementarán de aquí al 2030. Es de suma importancia que este tipo de instancias de manejo cuenten con representación científica, explica el investigador marplatense Juan Pablo Isach. En Argentina se registran un total de 62 especies de aves playeras que están distribuidas en todo el territorio, desde los humedales altoandinos en el norte hasta el extremo sur de la Patagonia. De estas, 26 son especies que nidifican en el país, 23 son migratorias neárticas y 13 son accidentales o con registros históricos.